El donatismo fue un movimiento cismático y herético opuesto a la Iglesia cristiana de Roma, situado en la región de Numidia, actual Argelia, durante el siglo IV y principios del V, que defendió una iglesia pura con obispos y otros cargos libres de pecado como comunidad auténtica. Entre otras polémicas, clamaban por la invalidez de los sacramentos de ciertos obispos por considerarlos entregados al poder romano. Afirmaban de forma excluyente que solo desde la pureza se alcanzaba a Dios, de forma que todos los que no siguiesen su movimiento representaban al mal. Su denominación proviene del primer obispo líder del movimiento, Donato Magno. Agustín de Hipona, como representante de la Iglesia romana, se enfrentó al movimiento. Su origen se sitúa en las persecuciones de Roma contra los cristianos, ante las cuales ciertos cristianos actuaron de forma colaboracionista, dejando a un lado sus principios para protegerse de la persecución, contra los cuales actuaron los donatistas con su esencialismo cristiano. Un concilio celebrado a principios del siglo V entre las dos iglesias para reconducir la unión entre las dos comunidades, en el que los donatistas fueron derrotados, supuso el declive del movimiento, que desapareció tras la invasión de los vándalos poco después. ¿Alguien de ustedes se pregunta por qué carambas hubo un papa fornicario? ¿O dos o tres? ¿O por qué hubo papas asesinos? ¿Sabes por qué? Porque no existía la disciplina, porque nadie los quitaba, nadie los quitaba. Entonces la disciplina de la iglesia también fue vilipendiada bajo el papismo. Ellos ahora no tienen vergüenza, los cínicos, de decir que sí hubo papas fornicarios, que no hay ningún problema. ¿Cómo no va a haber ningún problema, cabezón? Literalmente me estás diciendo que el Espíritu Santo operó bajo un papa fornicario para dirigir a lo que tú llamas la Iglesia Católica Universal. ¿Ven las incoherencias? Los que al menos creían que se habían desviado en la doctrina, en la disciplina y en los sacramentos. ¿Alguien de ustedes se pregunta? Cartagineses, permitidme hablar. He sido llamado para emitir un juicio sobre vuestro debate. Escucharé atentamente a ambas partes. Juzgaré con imparcialidad. Y confiad en que la verdad que descubramos hoy os ayude a uniros. Abro oficialmente este debate e invito al obispo donatista Sidonio a que hable primero. Ilustre juez. Hoy hablo ante vosotros, buenas gentes, de Cartago y ante Dios. Podría hablar de nuestra religión, del pecado, de la traición a las escrituras, o de la historia fracturada con nuestros hermanos católicos. Pero hoy quiero hablar de un hombre, un sacerdote, que ha sido el mayor pecador de todos. El obispo Agustín. Todos sabéis que llevo demasiado tiempo callado. Es hora de descorrer los pelos que han tenido escondida la verdad de vuestro querido obispo. Un hombre impío que ha representado a asesinos y a individuos de la peor catadura moral. Fue esclavo de la ambición que le llevó a buscar el éxito a través de su habilidad con la retórica. Un hombre de Dios, consumido por la lujuria, la avaricia y el ego. Y de un enorme narcisismo que le condujo a no adorar a ningún otro Dios más que a él mismo. Este debate es sobre la verdad. Pero esa verdad ha sido eclipsada por un hombre. No hay mayor pecador en todo el imperio que Agustín. El hecho de que se convirtiera en sacerdote es la prueba de que no se puede confiar en los católicos. Había decidido no participar. Pero ya que soy el principal asunto de la discusión, es mi obligación hablar. Sidonio está en lo cierto. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Fui todas esas cosas. Pero Dios me dio una madre. Ella me enseñó que nada en este mundo material merece nuestra ambición. Dios me dio una mujer. Me enseñó que amar significa renunciar a uno mismo. Dios me dio un hijo. Y pensé que él había sido creado a mi semejanza. Después Dios me lo quitó, para enseñarme que fue creado a su semejanza. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Yo fui todo eso. Y todavía lo soy. Como lo somos todos. Como lo somos todos. Pero ninguno está solo. Nunca. Ni siquiera en la desesperación o en la oscuridad.
Dios está con nosotros. Dios es más hermano que ningún hermano. Más amigo que cualquier amigo. Más amante que ningún amante. Aquí San Agustín va a hablar sobre los donatistas. Veamos qué tiene que decir. 69. Donatistas o donatianos. 1. Son los que primeramente hicieron el cisma por haber sido ordenado contra su voluntad Ceciliano, obispo de la iglesia de Cartago, echándole en cara unos crímenes no probados, sobre todo, porque fue ordenado por los traditores de las divinas escrituras. Pero después de declarada la causa y fallada la sentencia, fueron descubiertos como reos de una falsedad, y hecha firme su pertinaz disensión, añadieron el cisma a su herejía, como si la Iglesia de Cristo, por los crímenes de Ceciliano, verdaderos o falsos, como apareció más claramente ante los jueces, hubiese perecido en todo el orbe de la tierra, donde había sido prometido que existiría, y, por tanto, ha permanecido solo en la parte africana de Donato, puesto que en las otras partes de la tierra quedó extinguida como por el contagio de la comunión. También se atreven a rebautizar a los católicos, en lo cual se confirma que ellos son más herejes, cuando a toda la Iglesia católica no le agrada anular el bautismo común ni en los mismos herejes. 69. 2. Damos por hecho que el primero de esta herejía fue Donato, el cual, viniendo de la Numidia y dividiendo al pueblo cristiano contra Ceciliano, juntándosele otros obispos de su partido, ordenó en Cartago a Mayorino como obispo. A este Mayorino le sucedió en la misma división otro Donato, quien con su elocuencia confirmó esta herejía, de tal modo que muchos llegan a creer que más bien se llaman donatistas por él. Se conservan sus escritos, donde se ve claramente que él sostuvo igualmente la opinión no católica sobre la Trinidad, sino que, aunque de la misma sustancia, creyó que el Hijo es, sin embargo, menor que el Padre, y el Espíritu Santo menor que el Hijo. Pero la mayoría de los donatistas no se han inclinado hacia ese error suyo sobre la Trinidad, ni es fácil hallar entre ellos alguno que conozca haberlo seguido. 69. 3. Estos herejes, en la ciudad de Roma, son llamados los montenses, a quienes, por su parte, desde África suelen enviar un obispo, o, si les pareciere mejor ordenar a uno allí, suelen venir hasta el obispos africanos suyos. 69. 4. En África pertenecen también a esta herejía los que se llaman circunceliones, un género agreste de hombres y de una audacia increíble, no solo para cometer contra los demás los mayores crímenes, sino hasta para no perdonárselos a sí mismos con una fiereza demencial. Así, acostumbran matarse con diversos géneros de muerte, y sobre todo de precipicios, de agua y de fuego, así como a seducir hacia esta locura a los que pudieren de ambos sexos, amenazándoles de muerte si no lo hacen, y a veces hasta matarlos ellos. Sin embargo, a la mayoría de los donatistas les desagradan esas gentes, y creen que no se contaminan con su comunión quienes en todo el orbe cristiano se oponen al crimen demencial de unos fanáticos africanos. 69. 5. También hay entre ellos muchos cismas. Y unos y otros se han ido dividiendo en grupúsculos diversos, de cuya separación la gran masa restante ni se entera. Sin embargo, en Cartago, Maximiano, ordenado contra Primiano por casi 100 obispos de su mismo error, pero condenado de un crimen atrocísimo por otros 310, y con ellos 12 que habían intervenido también en su ordenación con su presencia corporal, los empujó a reconocer que aún fuera de la Iglesia puede darse el bautismo de Cristo. Así han recibido entre ellos y con todos los honores a algunos que se habían bautizado fuera de su Iglesia, sin repetir en ninguno el bautismo, ni a denunciarlos para que los castigue el poder público, ni temieron que su comunión se contaminase con los pecados exagerados vehementemente por la sentencia condenatoria de un concilio suyo. Como dijo San Agustín, Rome locuta, causa finita. Como ya vimos antes en el video, San Agustín explicó el conflicto con los donatistas. El donatismo y el Papa Melquíades. Tras las persecuciones de Diocleciano, en el año 311 surgió un cisma en el norte de África, el donatismo. Este movimiento rechazaba que obispos o sacerdotes considerados pecadores pudieran administrar sacramentos válidos. Llamaban traditores a quienes, durante las persecuciones, habían entregado libros sagrados o realizado sacrificios paganos para salvarse. El conflicto estalló cuando Ceciliano fue elegido obispo de Cartago, pero los donatistas lo rechazaron porque había sido consagrado por un obispo supuestamente traditor.
Si ven ustedes en el desarrollo que hace Edgar Pacheco, él intenta poner a los papas que él nombra como fornicarios y asesinos como traditores. Así pues podemos observar cómo los protestantes lo único que han hecho es resucitar antiguas herejías. En 313, el emperador Constantino pidió al papa Melquíades resolver la disputa. Melquíades presidió un sínodo en Roma, declarando que los sacramentos no dependían de la pureza del ministro, sino de Cristo. Su fallo defendió la unidad de la Iglesia y rechazó la postura excluyente de los donatistas. Aunque el conflicto continuó hasta la época de San Agustín, el rol de Melquíades fue clave. Decimos que la Reforma Protestante no es otra iglesia, lo que estamos diciendo es que la Reforma Protestante es la Iglesia Católica. Si tú ves, por ejemplo, las confesiones de Calvino, cuando le contesta a Sadoleto, Calvino le dice: nosotros somos los verdaderos católicos, nosotros recuperamos la catolicidad. Cuando tú ves, por ejemplo, a Martín Lutero jamás dice que él creó otra iglesia, ellos dicen que son la Iglesia Católica, es decir, los luteranos se van a identificar como la verdadera Iglesia Católica, la recuperación de la catolicidad. Entonces nosotros no hemos cortado con la Iglesia Católica, hemos cortado con el catolicismo romano. Grábese eso, por favor. Por eso tú lees, por ejemplo, la Confesión Helvética, que es otra confesión de la Reforma, y te dice: no despreciamos los oráculos de los padres, no despreciamos los dichos de los padres de la iglesia. Cuando la gente corta con esa línea de tradición, porque consideran que la palabra tradición está mal, lo que están haciendo es cortando su epistemología. Nosotros no estamos en contra de la tradición, estamos en contra de una tradición, que es la tradición papista. Cuando nosotros ¿Usted no es católico? ¿Qué es eso? Eso, no, eso es robo de identidad. Hay que meterle una multa, un robo de identidad. Es evangélico y siéntase. Pero es que la identidad de nosotros es Cristo. Yo soy católico protestante. Yo soy católico protestante. Como han visto que sus sectas no tienen ningún vínculo a la Iglesia del siglo I, ahora intentan robar el término católico, al igual que lo han hecho al secuestrar el término cristiano. Pero los mismos evangélicos con honestidad intelectual lo aterrizan. En fin, revivir herejía, plagiar y falsificar citas es su modo de operar. Dejemos que San Agustín le conteste discusiones sobre la pertenencia del nombre católico de la obra Resumen del debate con los donatistas. Discusiones sobre la pertenencia del nombre católico. 3.3. Durante estos debates también se intercambiaron por una y otra parte palabras y objeciones acerca del nombre de católico, sobre quien lo poseía con más derecho, pero se dio la orden de que se ciñeran más bien al tema principal. Repetidos varias veces esos conceptos, al hacerse mención del nombre de católico y afirmar los donatistas que la católica estaba más bien entre ellos, intervino el juez diciendo que, sin prejuzgar a nadie, él no podía de momento llamar católicos sino a los que así llamaba el emperador, que le había hecho juez, y, por lo tanto, los donatistas, cuanto más persistían en la afirmación de que ellos eran los católicos, tanto más debían dejar a un lado la interposición de dilación alguna y tratarla. Cuestión en que podían demostrar que les competía más bien a ellos ese nombre. Después de dilaciones tan prolongadas y de tantas intervenciones del juez contra ellos, exigiendo que se viniera al fondo de la cuestión y atestiguando que, sobre las personas de los legados o sobre el encargo que se les había confiado, ni tenía que ver nada con la causa ni se le había encargado investigación alguna a este respecto. Después de todo esto, los donatistas dijeron que, si los católicos no querían obedecer a lo establecido en lo referente a la identificación de los legados o del mandato a ellos dado, que al menos declarasen si asumían la posición de demandantes. Los católicos se quedaron sorprendidos ante la afirmación de los donatistas de que no obedecían en la presentación del mandato de los delegados, cuando era contra ellos precisamente contra quienes se había pronunciado el juez en muchas intervenciones. Así, preguntaron los católicos a qué determinación no habían obedecido.
No responder los donatistas. Intervino el juez ordenando que los católicos respondieran a la pregunta de los donatistas sobre su posición como demandantes. Contestaron los católicos que ellos proponían que se demuestren o se anulen las acusaciones que los donatistas suelen objetar contra su comunión, y así se podrá justificar o enmendar la separación de los donatistas. Exigió entonces el juez una respuesta de los donatistas, cuya contestación fue la siguiente: los africanos que se llaman católicos quieren defender una causa ajena, esto es, la Iglesia del mundo entero, sobre la cual no se debe prejuzgar nada, ya que esta cuestión se ventila entre los africanos, y se debe dejar en suspenso de momento a la Iglesia transmarina, dado que los que salgan vencedores serán los que pertenecen a ella y los que lleven el nombre de católicos. Pero al fin de su alegato pidieron de nuevo que se les contestase sobre la persona del demandante. Contestaron brevemente los católicos a ambas cuestiones. Sobre la cuestión de la persona ya se resolvió en el juicio primero y segundo, y que ellos, no los donatistas, son los que se hallan en comunicación con la Iglesia extendida por todo el orbe, de la que da testimonio la Divina Escritura, y por eso justamente son y se llaman católicos. Replicaron los donatistas que el nombre de católicos no proviene precisamente de la universalidad de los pueblos, sino de la plenitud de los sacramentos, y solicitaron que demostraran los católicos hallarse en comunión con todos los pueblos. Aceptaron esto los católicos con inmensa satisfacción, y solicitaron se les permitiera demostrarlo. Pero ellos empezaron de nuevo a dar vueltas a la cuestión sobre el mandato dado a los legados, que ellos habían pedido se les mostrara, y a desviarse otra vez de la causa de la Iglesia, que al fin se había propuesto a discusión. Unas veces reclamaban el mandato ya citado, otras insistían en que constara su reclamación sobre la persona del demandante, otras exigían que el juez juzgara sobre todas sus peticiones, sobre las que ya había intervenido tantas veces, proclamando el juez que pedían eso. En vano. Aquí.